Iniciamos con este ciclo de entrevistas, lo hemos dicho desde el inicio de esta semana, hemos comenzado con entrevistas especiales en torno a la figura de Monseñor Romero. Estamos cercanos a la fecha de su beatificación, es importante conocer diversos aspectos de este arzobispo mártir. Hoy estaremos conversando, ustedes ya lo ven, con el padre José María Tojeira, ex rector de la UCA, y estaremos hablando de la relación de Romero con la Iglesia Católica, no solo la salvadoreña, sino también sus relaciones con el Vaticano. Por eso quiero darle la bienvenida, padre Tojeira, a este espacio de Gracias, entrevista. Raúl, encantado de estar con ustedes. Padre, antes de entrar en detalles sobre la relación de Monseñor Romero y la Iglesia, es importante que usted pueda dejarnos algo claro en tema de conceptos. ¿Era Romero un promotor de la teoría de la liberación como tal? ¿Se puede clasificar como tal a Monseñor Romero? Vamos a ver, la teología de la liberación es una reflexión religiosa, ¿verdad?, sobre la vida de la gente viviendo su fe en América Latina. Esa es la teología de la liberación. Y Monseñor Romero, pues no fue un teólogo de la liberación, pero hacía teología de la liberación, porque reflexionaba desde el Evangelio y desde la gente y desde las necesidades de la gente de liberarse de determinadas injusticias. Yo creo que hay un miedo especial a la teología de la liberación que es bastante absurdo, porque la Iglesia le debe mucho a la teología de la liberación en América Latina. Que la teología de la liberación tuvo algunas exageraciones. Todas las teologías han tenido exageraciones a lo largo de la historia. Nosotros tenemos un santo, San Roberto Belarmino, cuyos libros estuvieron en el índice de libros prohibidos en el siglo XVI. Y en el siglo XX el Papa Pío XI lo hizo doctor de la Iglesia, además de santo, doctor de la Iglesia. Es decir, las teologías pueden parecer que tienen un error en un tiempo y de repente demostrarse que son buenas teologías, ¿no? Entonces yo creo que con la teología de la liberación se ha armado demasiado lío, pero bueno, hay como un intento de decir, Romero no fue teólogo de la liberación. No fue teólogo de la liberación en el sentido de teólogo profesional, pero que hizo teología de la liberación en el sano y buen sentido de la palabra, claro que lo hizo, ¿verdad? Decir que hizo teoría de la liberación es hablar de un evangelio, o más bien respaldar la idea del mensaje a través del evangelio de una iglesia preferente a los pobres, a los sectores excluidos, padre Tojeira. ¿De eso se trata? Bueno, es reflexionar sobre la vida y las necesidades de los pobres y sus deseos de liberación. El concepto liberación es un concepto fundamental en la teología, y es un concepto fundamental porque la historia de Israel, que es la historia de la salvación para nosotros los cristianos, comienza con la liberación de Egipto, ¿verdad? Entonces, desde entonces, el tema liberación es un tema muy importante, ¿verdad? Y que la gente, desde la fe en Cristo, desde el amor cristiano, desde la esperanza del reino de Dios, que es un reino de verdad, justicia, amor, etcétera, desee liberarse de determinadas injusticias existentes, es bastante normal, y que la Iglesia los acompañe es algo normal, ¿verdad? Que en la teología de la liberación hubo exageraciones. Sí, y sí los ha habido también en la jerarquía, y los ha habido en las monjas, y en los curas, y en los jesuitas, y en los no sé qué. Todos a veces cometemos errores, exageraciones, etcétera. Pero como realidad, la teología de la liberación es un gran valor. Mira, yo estoy convencido que mucho del vocabulario, incluso de la doctrina social de la Iglesia, hubiera sido difícil en la propia Iglesia sin la teología de la liberación. Y te voy a poner un ejemplo. El Papa Juan Pablo II, por lo menos en 2 ocasiones, dijo que el mundo estaba caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles y que la Iglesia tenía que estar del lado de los débiles. Eso dijo, y que tenía que ser, los obispos tenían que ser profetas de justicia, defensores de los derechos humanos, padres de los pobres, ser radicalmente evangélicos. Estoy diciendo palabras textuales. Bueno, estas palabras son propias de la teología de la liberación, ¿entiendes? Que han nutrido el lenguaje mismo de la Iglesia. Que han nutrido el lenguaje de la Iglesia. Y quien me quiera demostrar lo contrario, que se atreva. Muy bien. Padre Tojeira, el concepto Concilio Vaticano, la discusión que se giró en torno a la Iglesia a partir de ese concepto, habla también de la postura de Romero frente a la realidad de nuestro país, como el debate en la Iglesia Católica respecto al Concilio Vaticano II también representa en Romero la necesidad de plantear una nueva manera de comunicarse a su feligresía. Bueno, el Concilio Vaticano II, sobre todo en una de sus constituciones más importantes sobre la Iglesia en el mundo, habla de que la Iglesia tiene que asumir las alegrías y los gozos, las esperanzas y los dolores, los sufrimientos de los seres humanos y acompañarlos
en ese caminar en medio de alegrías y esperanzas, dolores y penas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, era una manera de decir que la Iglesia no era, como a veces se concebía en la teología, como sociedad perfecta, que iluminaba al resto de las sociedades de cómo debía ser todo, sino que la Iglesia es peregrina, ¿verdad? La Iglesia es caminante y tiene que caminar al lado de todos los seres humanos. Todo lo humano es parte también de la Iglesia y de un modo especial al lado de los que más sufren, los pobres, etcétera. Era importante para nosotros poder dejar algunos de esos conceptos que enmarcan también la presencia de Romero en El Salvador y su mensaje, porque giran en torno a él, esos conceptos de los que hemos hablado hace unos minutos, padre. ¿Cuál era la relación de Romero con la alta jerarquía de la Iglesia Católica salvadoreña antes de 1977, que fuera ordenado como arzobispo de San Salvador? ¿Usted ha logrado indagar, estudiar sobre cómo era la relación de él con ese? Él era un hombre muy bien formado en la doctrina tradicional de la Iglesia, incluso antes del concilio, claro. Él vino aquí a El Salvador de vuelta de su formación en Roma a principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso no pudo terminar su tesis de licenciatura precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Un hombre muy admirador de Pío XI, que era, bueno, un gran papa. Y aquí, a partir del concilio, bueno, él se va dando cuenta de nuevas realidades, nuevas exigencias, y al principio era un hombre muy confiable para la jerarquía. Después, a raíz de sus compromisos, bueno, con los derechos humanos fundamentalmente, y la agudización del conflicto dentro de El Salvador, entró en choque con algunos obispos, no con todos. Con Monseñor Rivera mantuvo una excelente relación de apoyo mutuo. ¿Pero choque por qué? Pero porque había otros obispos que pensaban que todas las reivindicaciones de justicia, todas las reclamaciones de derechos humanos eran promovidas por el comunismo y tenían miedo que el lenguaje de Monseñor Romero terminara apoyando a fuerzas revolucionarias que podían ser anticristianas. Por más que un concilio Vaticano II ya había establecido la necesidad de replantear ese rol de la Iglesia asociada. Efectivamente, pero muchas veces la vida no avanza tan rápido como la teoría, ¿verdad? O como la reflexión. De hecho, el concilio a muchos obispos, a muchos sacerdotes y a muchos laicos los agarró desprevenidos, porque se había seguido una doctrina tradicional durante 500 años, ¿verdad? Y de repente irrumpe ahí la novedad, el espíritu, decimos nosotros, y se empieza a hablar de otro tema. Tú imagínate, todavía en el siglo XIX se decía que la Biblia no debía ser traducida a las lenguas vulgares, ¿verdad?, dentro de la Iglesia. Y el concilio animando que la liturgia, que había sido más de 500 años en latín, es decir, resulta que ahora se puede tener en las lenguas propias. Entonces, digo, desde ahí, desde la liturgia a otro tipo de costumbres, hay unas transformaciones muy rápidas que a alguna gente le asustan. Padre, yo quiero hacer la primera pausa de esta entrevista. Hemos realizado un contexto respecto a las teorías de la Iglesia en torno a la figura de Romero. Al volver, quiero que comencemos a hablar ya la relación misma de Romero con el Vaticano y también cómo se ha dilatado un proceso de beatificación, una causa que fue solicitada desde hace mucho tiempo y que hasta ahora, recientemente, hemos logrado alcanzar. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Conversamos con el padre José María Tojeira, ex rector de la UCA, y hablamos de la relación de Monseñor Romero con la Iglesia Católica. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Estamos en un ciclo de entrevistas especiales hablando sobre la figura de Monseñor Romero. En esta ocasión nos acompaña el padre José María Tojeira. Estamos hablando de la relación de Monseñor Romero con la Iglesia Católica. Padre, usted ya hablaba un poco sobre el contexto en torno a la figura de Romero, su mensaje y la Iglesia y su relación con la Iglesia salvadoreña. Hay un punto que a mí me gustaría analizar con usted y es, ¿fue Romero una figura incómoda para el Vaticano y para algunas autoridades altas de esa institución durante algún tiempo, padre Tojeira, y ha sido eso lo que determinó una tardía beatificación de Romero? Mira, él tuvo un apoyo muy grande de Pablo VI inicialmente y posteriormente alguna incomprensión, parece reflejado así en su diario,
de parte de Juan Pablo II con un acercamiento posterior mucho más positivo. Y yo creo que hubo una comprensión muy grande de Juan Pablo II posteriormente a partir del martirio de Romero. Pero sí había una serie de cardenales y otros dignatarios eclesiásticos que la figura de Romero les daba miedo a unos y les parecía que estaba demasiado lanzado a lo sociopolítico o que tenía una repercusión demasiado sociopolítica, que podía ser instrumentalizado. Otros decían, para frenar la cosa, que si se le beatificaba se iba a contribuir a una mayor división dentro del Salvador. En fin, había todo este tipo de advertencias, no de una gran mayoría, de unos pocos, pero unos pocos que tenían peso en el Vaticano. Y ahí las cosas pues a veces caminan despacio. Esto no es ningún secreto porque el propio promotor de la causa dijo que había textos de este grueso así contra Romero en el Vaticano. Y esos textos influían en algunos cardenales, dignatarios del Vaticano. Eso quería preguntarle, porque tal como usted lo ha dicho, en su momento Vicenzo Paglia, el postulador de la causa de beatificación de Monseñor Romero, hablaba que embajadores ante la Santa Sede, salvadoreños y algunos cardenales señalaban a Romero de ser comunista y desequilibrado. Es decir, era una postura clara respecto a un grupo de poder, tanto nacional, que tenía incidencia en Roma. Eso es evidente. Es decir, yo creo que el mundo en general, hablando en general, por supuesto, había gente con dinero que apreciaba a Romero, pero el capital en general en El Salvador veía con mucha preocupación y algunos con odio a Romero. Y en el ejército, porque era un gobierno militar el que había, aunque era bajo la sombrilla del PCN, pero todos fueron coroneles o generales ahí, los militares tampoco lo veían porque eran los principales, o unos de los principales por lo menos actores de las violaciones de derechos humanos, y Monseñor Romero se comprometió mucho en la defensa de los derechos humanos. Entonces, esta gente mandaba informes lo más negativos posibles del arzobispo a Roma. Y esto llegaba hasta los oídos del mismo Papa para poder, digamos, frenar cualquier decisión orientada a la beatificación. Bueno, la información era especialmente durante su vida. Después de su muerte me imagino que siguió habiendo algunas presiones, pero en tono menor, en contra de él, diciendo, bueno, no se les ocurra beatificarlo porque era un político, etcétera. Y por eso, en parte, también se sometió a un análisis exhaustivo, tanto su vida, testimonios que había sobre su vida, como sus escritos, ¿verdad? Los escritos fueron mirados con lupa y al final, pues, dijeron, bueno, esto se enmarca perfectamente dentro de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento eclesial. Muy bien. Quiero nada más, antes de cerrar con ese punto, leer una de las declaraciones que daba Vicenzo Paglia en su momento. Él decía en los años de Romero, y tal como usted también ya lo ha mencionado, llegaban kilos de cartas contra él al Vaticano y le acusaban de ser política y, lo que hemos dicho, de ser desequilibrado y comunista. Al final no hay una crítica respecto a la incidencia que tiene la política nacional de determinados, en este caso salvadoreña, en las decisiones del más alto nivel en el Vaticano para poder determinar decisiones como la beatificación de Romero. Padre Tojeira, no hay acá una relación muy fuerte entre el poder político y económico y las decisiones que son tomadas en el Vaticano en su momento. Bueno, el Vaticano siempre hace un discernimiento sobre lo que recibe, ¿verdad? Y cuando recibe una queja, la analiza. Pues como cualquiera, a veces desechan una crítica porque ven que es evidentemente falsa, o a veces la estudian, se detienen, preguntan, etcétera, ¿verdad? Yo creo que hay un espíritu de análisis bastante fuerte. Ahora, sí creo yo que sobre esto, que ya implica una cierta lentitud, sí había gente que miraba mal a Romero y que eran, bueno, gente en general muy conservadora, es decir, muy conocida dentro de la Iglesia, 2 o 3 cardenales, ¿verdad? Pero que realmente eran muy conservadores y tenían peso al estar, bueno, en una posición importante dentro de lo que es una estructura de gobierno, en particular de la Iglesia. Perfecto. Padre Tojeira, recientemente hemos conocido ya sobre el anuncio de la beatificación, será este próximo sábado, y esto tiene en torno al anuncio algunos factores que me gustaría analizar con usted.
Por un lado, en 2008 llega la muerte del cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, quien tenía a cargo los temas latinoamericanos y expresó su idea contraria a la beatificación de Romero. Pero luego también llega un nuevo papa, Papa Francisco, y de alguna manera genera empatía respecto a la postulación. Estos factores, esta combinación de factores, ¿ha sido la determinante para alcanzar la beatificación el día sábado, padre? Bueno, yo creo que no tanto la muerte de López Trujillo, que efectivamente no era la persona que más simpatizaba con Monseñor Romero, pero yo creo que definitivamente lo que ha influido mucho es el nuevo Papa. Al ser un Papa latinoamericano, mira, la mayoría de los obispos, la gran mayoría de los obispos en América Latina, veían en Romero un verdadero santo y un pastor ejemplar. Es interesante que el 2003, todavía vivía Alfonso López Trujillo, en el sínodo de los obispos que hubo y que trataron las obligaciones del obispo en un mundo en crisis. Y decían que en un mundo en crisis el obispo tenía que ser profeta de justicia, padre de los pobres, defensor de los derechos humanos, enraizado radicalmente en el Evangelio y voz de los que no tenían voz para defender sus derechos. Bueno, es una especie de retrato de Monseñor Romero. Y ahí Monseñor Gregorio Rosa habló sobre Monseñor Romero. Hubo multitud de obispos que le fueron a escuchar y tuvo grandes aplausos. Es decir, había una gran mayoría partidaria de considerar un santo a Monseñor Romero. Entonces, cuando llega un papa latinoamericano con esa sensibilidad, con ese conocimiento y además con un estilo personal muy parecido a Romero, de mucha empatía con los pobres, mucha cercanía humana, personal, mucha disposición para ayudar y servir a la gente, capacidad crítica fuerte de gobiernos en la medida en que no servían realmente a los pobres. Y cuando llega una persona parecida en su estilo y además elegida como con el deseo eclesial de renovar a la iglesia, porque así lo eligieron a él, pues es normal que, bueno, que esto irrumpa, ¿verdad? La fuerza de Romero irrumpa. Ya se venía preparando, yo creo, y ya había mucha gente que decía, ya es tiempo. Mira, hace bastantes años, cuando mataron a los jesuitas, había un cardenal italiano, el cardenal Achille Silvestrini, muy famoso. Y entonces, en una prédica al lado de Monseñor Rivera al mes de la muerte de los jesuitas, allá en Italia, dijo, hay que declarar los mártires ya, no podemos esperar 50 años. Es decir, que incluso en Europa había gente que decía, esto va muy lento, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuando ya llega un papa latinoamericano y respaldado ya por una gran mayoría de obispos, hace poco, por ejemplo, hace un par de años, un obispo en África pidiendo un pedacito de la sotana de Monseñor Romero para ponerlo en un altar en un pueblo perdido donde la mayoría además es musulmana y él es obispo de la minoría católica. Bueno, quiere tener ahí un pedacito del recuerdo de Romero en África, en un lugar perdido. Es decir, ya había un movimiento muy amplio. Lo que dice que el consenso es muchísimo mayor respecto a lo que representa la figura de Romero dentro de la Iglesia Católica que aquellos detractores que lo hacían al interior de la Iglesia. Sí, eso es yo creo que muy, muy real. José María Tojeira, para nosotros era importante tenerlo en este espacio de ciclo de entrevistas especiales, poder hablar de un tema muy específico como es la relación de la Iglesia Católica y la figura de Monseñor Romero. Queremos agradecerle su tiempo. Seguiremos, por supuesto, atentos a más de su análisis respecto a estos temas. Estupendo, siempre me alegro de estar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, padre, y también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Nosotros hacemos una pausa, pero tenemos más información al regresar.